En la unidad 10 de química general nos vamos a concentrar en un tipo particular de reacción química, las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, que son reacciones altamente ubicuas, presentes en prácticamente todos los procesos de la naturaleza, y de ahí su importancia tanto para entender procesos naturales como para comprender el funcionamiento de distintas tecnologías. Las reacciones redox son, por ejemplo, están en la base de todo tipo de proceso de generación, conversión y almacenamiento de energía. Son también omnipresentes en los laboratorios químicos, en procesos de síntesis química. Son la base de funcionamiento de una cantidad enorme de sensores y biosensores, por ejemplo, los sensores que utiliza la gente diabética para medir sus niveles de glucosa en sangre están basados en procesos redox. Sensores, por ejemplo, que se pueden instalar en la ropa de atletas para medir su nivel de electrolitos mientras hacen ejercicio. Los procesos de corrosión son procesos redox, indeseados, pero que cuestan a la humanidad aproximadamente un PBI completo de Francia por año, unos 6 PBI completos de Argentina por año. Es decir, que comprender el funcionamiento de esos procesos para evitarlos permitiría ahorrar enormes cantidades de dinero. Están omnipresentes también en tecnologías emergentes como la electrónica molecular, es decir, sistemas donde componentes electrónicos tradicionales como transistores o diodos son reemplazados con estructuras moleculares para ejercer esa función y funcionan justamente en base a química redox. La química redox también está presente en aplicaciones bastante actuales como el funcionamiento de los vehículos eléctricos o el funcionamiento de todo tipo de dispositivo móvil, computadoras, teléfonos, etc. Pero también es la base química de la formación de minerales a nivel geológico y del aprovechamiento de esos minerales a través de tecnologías como la metalurgia, ambos, la formación y la extracción de esos minerales, el aprovechamiento de esos minerales, implica química redox. Y también implica química redox una gran cantidad de procesos biológicos, como por ejemplo la fotosíntesis, donde a través de una serie de reacciones redox se transforma la energía lumínica en una forma química de energía que es la generación de moléculas de ATP. Algo similar sucede en la respiración celular, es una cadena de reacciones redox que permiten hacer una transducción energética y en una gran cantidad de ciclos metabólicos. Es decir que la química redox está realmente omnipresente en muchos dominios de la ciencia, en muchos procesos naturales y en muchas tecnologías. La importancia de este tipo de reacciones químicas fue reconocida en múltiples oportunidades con el otorgamiento de premios Nobel de química a investigadores que se dedicaron a elucidar este tipo de procesos. Los más notables son los casos de Rudolf Marcus y de Henry Taube, que justamente dedicaron su investigación a entender cómo funcionan este tipo de reacciones, pero también hubo otros múltiples premios Nobel otorgados a gente que investigó áreas muy diversas y aparentemente inconexas, como por ejemplo la asimilación de dióxido de carbono en plantas, o la estructura tridimensional de los centros fotosintéticos, o el descubrimiento y desarrollo de polímeros conductores, el descubrimiento de los fullerenos, la transferencia energética biológica. Sin embargo, estos procesos que aparentemente son muy disímiles tienen en común justamente que todos ellos están basados en química redox. Es decir, que la química redox efectivamente está muy extendida en todos los dominios de la ciencia. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en estos pocos minutos de este video en repasar algunos conceptos que ustedes ya conocen, ya vieron en el CDC, pero que necesitamos refrescar. Lo primero y más importante es entender qué es una reacción redox. Entonces, una reacción redox difiere en el resto de las reacciones químicas en que no involucra necesariamente ruptura y formación de enlaces químicos, sino que involucra, al menos desde un punto de vista formal, algún paso de transferencia electrónica. Es decir, un proceso en el cual una entidad química donora, a la que llamo D, es capaz de transferir un electrón a una especie química aceptora A,
de forma tal que la especie donora va a quedar con una carga positiva en exceso y la especie aceptora quedará con una carga negativa de exceso. Eso se puede formalizar a través de estas reacciones químicas, una reacción global donde la especie D más la especie de A como reactivos dan como productos a la especie D más y a la especie A menos, y a esa reacción química global se la puede dividir en dos hemireacciones, mirando exclusivamente lo que le pasa a una especie y a la otra. Por lo tanto, habrá una hemireacción para la especie donora D y el proceso que sufre, que es la pérdida de un electrón para dar el catión D y el electrón. A esa hemireacción la voy a llamar hemireacción de oxidación, es decir, estoy asociando el concepto de oxidación al concepto de pérdida de electrones. Una oxidación implica la pérdida de electrones. Por lo tanto, el proceso contrario, que es la reducción, implica la ganancia de esos electrones por el aceptor para dar el anión A-. Un caso concreto sería la reacción de hierro 2 acuoso con cerio 4 acuoso para dar como productos hierro 3 acuoso y cerio 3 más acuoso. Esta sería la reacción global. Puedo dividirlo en dos hemireacciones, una para el proceso de oxidación, es decir, para la pérdida de electrones, que en este caso corresponde al hierro 2, que pasa a hierro 3 más un electrón, y otra hemireacción de reducción, en este caso es el cerio 4, que gana el electrón perdido por el hierro para pasar a cerio 3 más. Un concepto importante es que el hierro se está oxidando, es decir, está cediendo un electrón, y como consecuencia de que el hierro se oxida, fuerza al cerio a reducirse. Por lo tanto, el hierro, que es la especie que se oxida, es el agente reductor, hace que el cerio se reduzca. Lo puedo mirar desde el otro punto de vista. El cerio, que es la especie que se reduce, está robándole su electrón al hierro y por lo tanto está obligándolo a oxidarse. Por lo tanto, el cerio es la especie oxidante. Esa es jerga, terminología habitual en química redox. La otra cosa importante que ustedes también conocen desde el CBC es que ese proceso de oxidación, que definimos como pérdida de electrones, también se lo puedo definir en forma más general como un aumento del número de oxidación, mientras que la reducción es una disminución del número de oxidación. Entonces, veamos de qué se trata esto del número de oxidación. Lo primero que tenemos que decir es que el número de oxidación es un número, por supuesto, que nos da una medida de qué tan oxidada o qué tan reducida está una especie. ¿Qué es ese número de oxidación? Bueno, es un número que surge de una operación imaginaria. La operación imaginaria que consiste en exagerar el desplazamiento electrónico en un enlace covalente, por supuesto hacia el átomo más electronegativo, e imaginarnos que el compuesto termina siendo iónico. La carga que le queda a ese átomo al hacer esa operación imaginaria de desplazamiento de los electrones, hasta transformarlo en compuesto iónico, será el número de oxidación. En la práctica, la forma de calcular el número de oxidación de un elemento en un compuesto es seguir una serie de reglas simples. Esas reglas simples ustedes las conocen, las repasamos rápidamente. Para cualquier átomo en su estado elemental, el número de oxidación es 0, es decir, si yo considero oxígeno molecular, oxígeno 2, el número de oxidación es 0. Para el flúor, en todos sus compuestos, el número de oxidación es -1, y eso es fácil de entender. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Por lo tanto, en esa operación imaginaria de polarizar el enlace hasta transformarlo covalente, el flúor siempre se lleva los electrones. Por lo tanto, en todos sus compuestos, no importa quién sea el otro átomo, el número de oxidación será -1. Los metales alcalinos son los elementos más electropositivos de la tabla, así que en todos sus compuestos ellos pierden el electrón, su número de oxidación será +1. Los metales alcalino-térreos tendrán un número de oxidación +2, y así siguiendo.
La regla 10 es extremadamente importante porque nos dice que en un compuesto la suma de todos los números de oxidación de los elementos multiplicado por su atomicidad es igual a la carga neta. Es decir, la suma de todo tiene que ser 0 si es un compuesto neutro o la carga que corresponda si es un anión o un catión. Por ejemplo, supongamos que tengo este compuesto, sulfato de potasio, y quiero asignar los números de oxidación de cada elemento. En esta serie de reglas simples, yo sé que los metales alcalinos como el potasio tienen un número de oxidación +1, y el oxígeno tiene en general el número de oxidación -2, salvo que me digan que el compuesto es un peróxido o un superóxido. Por lo tanto, potasio +1, oxígeno -2, me resta el azufre, pero la regla 10 me dice que la suma de los números de oxidación multiplicados por su atomicidad es la carga neta. En este caso la carga neta es 0, porque es un compuesto neutro, así que 2 veces el número de oxidación del potasio, más 4 veces el número de oxidación del oxígeno, más el número de oxidación del azufre será igual a 0, y de ahí puedo deducir que el número de oxidación del azufre será +6. Esa es la técnica para determinar los números de oxidación de elementos sin compuestos. El otro concepto que necesitamos repasar es la igualación de reacciones redox. Existen distintos métodos. El más habitual es el método del ion-electrón, como método específico para balancear reacciones redox en solución acuosa. Esto es importante tenerlo en cuenta. El método del ion-electrón solo sirve si el medio en el que ocurre la reacción química es medio acuoso. Supongamos entonces que tenemos esta reacción química, nitrato de hierro más ácido nítrico reaccionan para dar nitrato de hierro, óxido de nitrógeno y agua. Quiero balancear esta reacción química. El método del ion-electrón consiste en seguir una serie de pasos que me van a permitir balancear esta reacción. El primero de esos pasos es disociar todo lo que sea disociable. En este caso, nitrato de hierro es un compuesto iónico, una sal iónica, se puede disociar en hierro +2, y nitrato, el ácido nítrico en agua, se disocia en protones y nitratos, nitrato de hierro se disocia en nitrato e hierro, el óxido de nitrógeno es un compuesto no iónico, no se disocia, y el agua tampoco. El siguiente paso es asignar los números de oxidación de cada elemento en estos iones y moléculas, siguiendo las reglas habituales. Por supuesto que para el caso del hierro 2, el número de oxidación será 2, es justamente igual a su carga. Para el caso del nitrato, el oxígeno siempre tiene -2, salvo que sea peróxido o superóxido, que en este caso no lo es. Por lo tanto, el nitrógeno tendrá +5, porque la suma tendrá que dar -1. El hidrógeno, en este caso, tiene +1. El nitrato es el mismo nitrato que aquí, o sea, -2 para el oxígeno, +5 para el nitrógeno. El hierro tendrá +3, igual a su carga. El nitrato es el mismo que vimos antes. El oxígeno, aquí en el óxido de nitrógeno, tiene -2, por lo tanto, el nitrógeno tendrá +2 para que la suma de 0. Y en el agua, el oxígeno tendrá -2 y el hidrógeno tendrá +1. Una vez asignados los números de oxidación de todos los elementos, el siguiente paso es identificar el agente oxidante y el agente reductor. Bueno, el proceso de oxidación es justamente la pérdida de electrones o la ganancia, el aumento del número de oxidación. El que aumenta el número de oxidación es el hierro, que pasa de hierro 2 a hierro 3, por lo tanto ese es el proceso de oxidación. El hierro se oxida, lo que significa que el hierro es el agente reductor. La reducción es la disminución del número de oxidación, y quien disminuye su número de oxidación es el nitrógeno, que pasa de +5 a +2. Por lo tanto, el nitrato se reduce a óxido de nitrógeno, y por lo tanto, esta especie que se reduce es el agente oxidante. El siguiente paso es escribir ambas hemireacciones de oxidación y de reducción. Dijimos la oxidación es el pasaje de hierro 2 a hierro 3, la reducción es el pasaje de nitrato a óxido de nitrógeno.
En ese momento debemos balancear los átomos que no sean hidrógeno ni oxígeno, es decir, en este caso balancear nitrógeno y balancear hierro en cada una de las semireacciones. En este caso, la cantidad de átomos de nitrógeno al lado izquierdo de la reacción es 1 y al lado derecho es 1, así que no tenemos nada que hacer. Si los números fueran diferentes, multiplicaríamos por un factor que los iguale. Lo mismo vale para los átomos de hierro en el caso de esta reacción de oxidación. El siguiente paso consiste en balancear átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Eso se hace de manera diferente si la reacción ocurre en medio ácido o si la reacción ocurre en medio básico. Cuando la reacción ocurre en medio ácido, lo primero que tenemos que hacer es balancear átomos de oxígeno sumando aguas del lado que falten oxígenos. Es decir, acá tengo 3 oxígenos, aquí tengo uno solo, debo sumar 2 moléculas de agua para que queden 3 oxígenos de cada lado. El siguiente paso es balancear átomos de hidrógeno. Al sumar hidrógenos, al sumar moléculas de agua, no solo sumo oxígenos, también sumo hidrógenos, y tengo que compensar eso sumando al otro lado el doble de protones respecto de la cantidad de aguas que sumé de este lado. Es decir, aquí puse 2 aguas, acá tengo que poner 4 protones. Una vez hecho eso, necesito balancear las cargas sumando electrones del lado que sea necesario. Esta es la reacción de reducción, así que los electrones vendrán del lado izquierdo, tantos electrones como necesite para que la carga neta de un lado y del otro sea la misma. Aquí la carga neta es 0, aquí la carga neta es más 3, por lo tanto deberé sumar 3 electrones para que la carga dé 0. Y lo mismo de este lado. Más 2 más 3, sumo un electrón del lado derecho, que es el lado correspondiente justamente al proceso de oxidación. Una vez hecho eso, debo balancear la cantidad de electrones intercambiados, es decir, en la reacción de arriba, el número de electrones intercambiados es 3, mientras que en la de abajo el número de electrones intercambiados es 1. Eso tiene que ser igual, es decir, la cantidad de electrones que gana el nitrato no puede ser diferente a la cantidad de electrones que cede el hierro, porque los electrones que gana el nitrato justamente provienen del hierro. Así que lo que se suele hacer es multiplicar a la reacción completa por el número de electrones intercambiados en la otra reacción. En este caso, a toda esta reacción de reducción la multiplico por 1, que es el número de electrones intercambiados en la oxidación, y a toda la reacción de oxidación la multiplico por 3, que es el número de electrones intercambiados en la reducción. Eso me garantiza que la cantidad de electrones sea la misma en la oxidación y en la reducción. Una vez hecho eso, sumo las dos semireacciones, hago la suma total de las dos semireacciones, y el siguiente paso, si deseo reconstruir la reacción original, es sumar los contraiones que correspondan. El contraion del nitrato es el contraion del hierro 2+, es el anión nitrato. El contraion del nitrato son los protones. El contraion del hierro 3+, son los nitratos. Así que debo sumar la cantidad de contraiones necesarios y todo lo que sume de un lado, debo sumarlo del otro. Aquí sumé 6 nitratos para neutralizar al hierro 2+, y 3 nitratos para terminar de neutralizar a los protones. Por lo tanto, 9 nitratos que están de este lado, debo sumarlos también de este otro lado. Eso me va a llevar a una reacción global ya balanceada, siguiendo el método del ion-electrón. Por supuesto, nosotros dijimos antes, esto es el protocolo para medio ácido. El método de ion-electrón es básicamente el mismo si el medio de reacción es ácido o si el medio de reacción es básico. Los primeros pasos son todos iguales: disociar, asignar números de oxidación, identificar oxidante reductor, escribir reacciones, balancear átomos que no sean hidrógeno y oxígeno, y es solo en este paso, en el balanceo de los que sí sean hidrógeno y oxígeno,
que ahí distingo entre medio ácido y medio alcalino. En el medio ácido, el balanceo de oxígenos e hidrógenos se hace sumando aguas y protones, y en el medio alcalino se hace sumando aguas y oxidrilos. A partir de ahí, el resto de los pasos son todos exactamente los